Bien, gloria al Señor. Bienvenidos a todos, amén. A esta nuestra casa, amén. Donde nos reunimos para disfrutar de esta gracia maravillosa que el Señor ha mostrado sobre nosotros. Tenemos días felices, gozosos y que nadie detenga ese gozo, amén. El Señor está obrando en medio de nosotros, salvando a las personas que Él tiene que salvar y continuemos orando para que más personas lleguen al conocimiento del Señor y su pueblo sea usado para llevar a cabo el servicio de la Gran Comisión. Amén. Gracias a Dios por lo acontecido ayer. Y hoy vamos a continuar exponiendo las Escrituras. Y seguimos en Filipenses, porque queremos acabar esta preciosa carta. Y pienso que cada uno de los temas que toca Filipenses, no cogimos Filipenses al azar para poder predicarlos, sino que vemos la necesidad de aplicar esta forma de vida que Pablo está expresando a la iglesia de Filipo, que se aplique dentro del contexto de nuestra iglesia local. Para eso está escrita esta carta, para ayudarnos a cómo funciona la iglesia. Pablo escribió con esta intencionalidad, por lo tanto, en una buena aplicación de las Escrituras, debemos de observar constantemente cada texto para aplicarlo a nuestra vida. Así que en esta mañana me vi tentado en mi corazón pecador a pasar este texto y continuar hacia adelante. Me venía muy al hilo a hablar sobre la justificación por la fe que habla el capítulo 3, pero en mi corazón a la hora de prepararlo no había paz. Entonces, cuando no hay paz en el corazón de un predicador, cuando está preparando un sermón, entonces es que el Señor no está queriendo que prediques eso. Por lo menos yo lo entiendo así, en mi trato personal. Y estuve contemplando, después de la exposición de nuestro hermano Adolfo, que expresó los rasgos distintivos de un discípulo. Y vemos que en Timoteo vemos rasgos distintivos muy claros que las Escrituras enseñan, y vemos que a la continuación, bueno, podemos hablar de Timoteo, como habló nuestro hermano. Hay 2 cartas escritas por Timoteo, conocemos un amplio contenido acerca de Timoteo, y parece ser que muchas veces estos rasgos distintivos son sobre personas que están al frente de la batalla, siendo totalmente cualificados y con dones extraordinarios en sus vidas, y que pueden tener esos rasgos. Pero me paré a mirar el texto que continúa, la historia de Epafrodito, una persona llana, simple, que la única manera de poder conocerlo es porque Pablo habla de él. Amén. Y podemos ver que este Epafrodito no es Epafras, el de Colosenses. Este es un miembro de la iglesia de Filipo. Por lo tanto, no es un hombre que podamos calificar como un apóstol, como alguien con rasgos distintivos de un llamado ministerial donde pueden ser que esté al frente. Simplemente es una persona que Dios ha escogido para llevar una simple ofrenda a Pablo, que está preso en Roma. Así que en esta mañana, meditando en este texto, me hacía pensar en cómo me gustaría que la gente el día que no esté aquí me reconociera, o me conociera. Cuando se hable de mí después de que yo parta con el Señor, o el Señor venga, o si el Señor viene ya no podrá hablar nadie de mí. Pero si yo parto antes de que el Señor vuelva, ¿qué ocurrirá con lo que hablen de mí? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Qué dirán de nosotros? Y pienso que Epafrodito, hoy estamos hablando de él, se le recuerda después, aún después de su muerte. Y es por las evidencias de su testimonio, la entrega y la fidelidad que él tuvo y la disposición de servir al Señor. Leíamos en el texto de Mateo que se nos han dado unos talentos que hay que poner al servicio del Señor. Por lo tanto, esperamos muchas veces una estrada, un púlpito para poder exponer nuestros talentos, nuestros dones, pero qué hermosos son aquellas personas que no buscan un lugar donde ser vistos y en el anonimato sirven a Dios en las cosas
aunque parecen pequeñas, pero que no tienen nada que ver con algo pequeño. Es el servicio que cada uno de nosotros debemos de prestar para la gloria de Dios. ¿Qué es lo poquito? ¿Qué es lo poquito que dice las Escrituras? En lo poquito me has sido fiel. Es todo aquello que esté a tu alcance hacer. Porque nada de lo que hagamos podrá calificar para tener aquella entrada y aquellas palabras de nuestro Señor: entra al gozo de tu Señor. Es más, las Escrituras nos enseñan en algunos textos de los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo, que aquel que hace lo que tiene que hacer simplemente es un siervo inútil. Por lo tanto, ¿qué es lo poquito que debemos de estar haciendo? Todo aquello que esté a nuestro alcance. Todo aquello que esté dentro de los recursos y capacidades que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que el servicio a Dios sea un servicio que honre su nombre. Esta historia de Epafrodito quiero que nos impacte un poquito. Porque realmente Epafrodito, su nombre realmente era de la mitología griega, de Afrodita. De ahí viene Epafrodito. Por lo tanto, él es una persona que reside en Filipo, es una persona pagana, por lo que parece es que su familia se dedicaba a la adoración de Afrodita. Por lo tanto, él viene de una cultura que realmente no es una cultura cristiana, evangélica, reformada. Él viene de un contexto que realmente es contrario a lo que es la voluntad y la palabra de Dios. Eran adoradores de ídolos. Pero como la conversión de Epafrodito cambia totalmente su vida. Ahora, en el anonimato de su vida, entrega su vida por completo a Cristo y presta uno de los servicios más importantes que podamos tener dentro del marco de la iglesia. Él es parte del equipo, se añade el equipo misionero de Pablo, llevando una ofrenda que los filipenses habían hecho para Pablo. Pero se dice que también él fue el que entregó esta preciosa carta que hoy tenemos a la iglesia de Filipo. Pablo quería enviar a Timoteo, como lo vemos en los textos, ¿sí? Dice el versículo 23 del capítulo 2, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor Jesús, que yo también iré pronto. Y dice el 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte y exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es una historia realmente apasionante. Es apasionante lo que hoy estamos contemplando en la obra de este hombre, Epafrodito, porque él es un miembro de la iglesia de Filipo que va a llevar una ofrenda a Pablo a Roma. En ese trayecto no es como de ir de aquí a Madrid, no es como ir de aquí a Barcelona, son de 1100 a 1900 kilómetros que Epafrodito en aquel tiempo tiene que recorrer para llevarle una ofrenda misionera a Pablo. Es la preocupación de la iglesia de Filipo, es la preocupación de este hermano levantando su mano en aquel domingo, el día del culto, donde dice, ¿hay alguno que se ponga a disponer para llevar la ofrenda a Pablo a Roma? Y aquel hermano Epafrodito levantó su mano y dijo, yo puedo ir. Bueno, pues el trayecto, en ese trayecto él tiene que dejar su casa, tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar todos sus quehaceres, tiene que dejar todos sus asuntos
para llevar a cabo para llevarle esta ofrenda a Pablo donde él está. Es una disposición del corazón de Epafrodito que se ve en relación a la misión que debe de desarrollar en ese preciso momento. Está involucrado totalmente. Es el abandono de todo para decir, voy allá. Pablo dice que al regresar quiere que todo lo tengan en alta estima, claro. Es un héroe. Es un héroe anónimo. Es alguien que está siendo exaltado por el mismo apóstol Pablo. Él ha expuesto su vida y dice que contrajo una enfermedad, no se sabe la enfermedad, pero dice que estuvo a punto de la muerte. Expuso su propia vida para el servicio de los santos. Y esto me hace pensar a mí, porque son rasgos distintivos de alguien que realmente ha comprendido la misión del Evangelio y no le importa exponer toda su vida para el servicio a Cristo y el servicio a los hermanos. Me hace pensar, y también me convence de pecado, trae convicción de pecado esta historia a mi propio corazón. Si yo estaría dispuesto a hacer todo esto por mis hermanos. Por lo tanto, debería de arrepentirme si así no es, como yo lo estoy realizando. Así que, ¿qué tipo de hombre era Epafrodito? Vamos a ver en el primer versículo rasgos distintivos de él mismo, que Pablo resalta. Él no está diciendo lo que él es, otros están hablando de lo que es él. Por lo tanto, el testimonio de la gente de la iglesia es importante. Dice el 25, mas tuve por necesario enviaros a quien, a Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Mira qué rasgo. Mi hermano. Mi hermano. Es una simple palabra, ¿no? Hoy se dice brother, mi brother, ¿no? Y se toma muy a la ligera ese nombre, ese calificativo de hermano, y vemos cómo yo estoy trabajando y cuando estoy trabajando y hay alguien que viene a comprarme y me dice, gracias hermano, y quizás no es mi hermano, pero es un calificativo que él me pone por haber tenido un poquito de contacto con él. Pero la profundidad de esta palabra que Pablo está expresando se debe a lo que Cristo ha hecho por Epafrodito y ha hecho en Pablo. Es un rasgo del estado de gracia que recibimos todos los pecadores que somos salvados por Cristo. Mis hermanos son aquellos que llevan un compromiso con Dios de llevar a cabo su perfecta voluntad, de amarle por encima de todo. Son aquellos que han sido perdonados por Cristo y son añadidos a la familia de Dios. Mi hermano tiene un sentido mucho más profundo que lo que culturalmente en este tiempo se le quiere decir. Mi hermano tiene unas implicaciones donde la gracia de Dios ha intervenido en los corazones de aquellos que han sido salvados, que los acerca a una fraternidad y hermandad donde el amor es expresado entre ellos. Es amor mutuo. Y es lo que Epafrodito está haciendo. Por eso Pablo lo considera su hermano. Porque alguien que ha sido transformado por la gracia de Dios está siendo aquel que está recorriendo 1900 kilómetros para preocuparse por el estado de su hermano y poder llevarle aquellos recursos que eran necesarios para él. Por lo tanto, Pablo considera que es su hermano, no simplemente por ese hecho, sino porque realmente la preocupación, la carga y el deseo de estar con él y llevarle aquello muestra que esos rasgos distintivos solamente puede tener un corazón que ha sido transformado por el Evangelio. Es su hermano. Así, está hablando de aquellos que tenemos una nueva relación con Dios, pero también con otros creyentes. Porque la vida cristiana no está basada simplemente en tener una comunión con Dios. Es establecer relaciones fuertes y firmes entre el pueblo de Dios. Juan escribe su carta y dice, estas cosas os escribo para que vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión no es con el Padre y con el Hijo. Por lo tanto, la implicación de tener relación con Dios es tener relación con los hermanos. A veces por nuestro pecado esta verdad es interrumpida.
porque nos centramos simplemente en nosotros mismos y es interrumpida por causa de nuestro pecado de egoísmo, de no salir de nosotros mismos. Y Epafrodito está aprendiendo de Cristo. Cristo salió de sí mismo, como expresa el capítulo 2. Buscó el interés de otros, dejó su gloria para venir a hacerse hombre, siendo obediente hasta la muerte, para que otros se fuesen beneficiados. Y Epafrodito, en esta imitación de Cristo que está mostrando en este capítulo, del capítulo 2 hasta todo el capítulo, está mostrando la historia de alguien que imita, que tenemos que ser imitadores de Cristo. Y Epafrodito está imitando a Cristo. Abandona todo lo que son sus comodidades para servir a otros. Lo cual en este tiempo muchos de nosotros, cuando son interrumpidas esas comodidades, realmente nos cuesta muchísimo salir de ello. Hermanos, pero esta es la historia de una persona que queda registrada su historia, su memoria, como alguien que amó determinadamente a Cristo y a sus hermanos. El uso cotidiano de la palabra hermano ha roto realmente el sentido teológico de lo que esa palabra implica. En el sentido teológico tiene una profundidad mucho más que lo que la cultura nos está enseñando. Es un término bíblico. Está escrito en la Biblia. Y por lo tanto debe de ser expresado tal y como la Biblia lo expresa. Romanos 16:1, cuando Pablo quiso que la iglesia recibiese a Febe, dice, ella es nuestra hermana. ¿Sí? Cuando Pedro quiso hablar en 1 Pedro 5:12, cuando Pablo quiso elogiar a Silvano, le dice, él es nuestro fiel hermano. Porque realmente los rasgos esos distintivos de esos hermanos que en el anonimato están sirviendo al Señor deben ser puestos en alza y tenerlo en alta estima por causa de su servicio. Amén. De hecho, las personas que hoy están en los bancos con usted, ellos son sus hermanos. Mire adelante, mire a su lado, mire al frente. Somos hermanos. ¿Saben la profundidad que eso tiene? Ayer bauticemos a nuestros 3 hermanos. Eleazar es alguien que ha sido puesto en la familia de Dios para ser amado por mí, para ser servido por mí, pero lo mismo él es. Él debe de amarme a mí, servirme a mí y ayudarme a crecer en Cristo. Mira adelante y atrás, y ese es el hermano, y al lado, y al frente, y mira, ese es el hermano que Dios te ha puesto a tu lado para que estés orando por él, preguntándole cómo está, en qué puedes ayudarle, porque la palabra hermano no es simplemente cultural, es teológica. Y la Biblia nos habla de eso. Porque pertenecemos a Cristo. ¿Sí? Porque somos de la misma familia. Esto no es un ejercicio intelectual, es una verdad profunda que debe de transformar nuestros corazones, que debería despertar emociones profundas, apegos significativos y mostrar expresiones tangibles. Como vemos la expresión de una verdadera familia en Filipenses, unida, con un mismo propósito, viviendo para la misma misión. Todos teniendo esa imitación de Cristo, salir de nosotros mismos para ayudar a otros. Esto tiene una profundidad muy, muy profunda que puede ayudarnos a que el amor de Dios crezca constantemente en nuestras vidas. El pueblo de Dios se ha convertido en algo frío. El amor de Dios en el pueblo de Dios se ha convertido en algo frío. En el momento que las cosas no son como yo quiero y pienso, mi corazón se empieza a retirar de la fraternidad que realmente deberíamos de prestar. Pero quiero recordarte algo, que Cristo te amó a ti cuando menos te lo merecías. Y el Evangelio constantemente nos está enseñando que Cristo nos amó a nosotros cuando menos te lo merecías. Y a menudo a nosotros, cuando las cosas no nos convienen, realmente no nos convienen. Retrocedemos y nos marchamos.
Pero esa no es la mirada de Epafrodito. Él está viviendo con su amor entregado hacia los demás. Mira una vez más a tu lado, al frente, atrás, delante. Ese es tu hermano. Es un rasgo distintivo en la vida de Epafrodito. También dicen las Escrituras aquí, en el versículo, dice, y colaborador. Sí, esta palabra, colaborador. ¿Sí? Aquí no es cada uno de nosotros hacer a rienda suelta lo que bien nos plazca. No, Pablo habla en Corintios, dice, somos colaboradores de Dios. Y la palabra colaborador implica estar al lado de Dios mismo trabajando para su propia obra. Y él está diciendo de Epafrodito que él es mi colaborador, está conmigo a mi lado para llevar a cabo todos los propósitos y planes que Dios tiene para el avance de su misión. Pablo y Epafrodito trabajan en la misma misión, trabajan para la misma casa, trabajan para el mismo Dios. No es una lucha ni una rivalidad, es colaboración para un mismo propósito y fin, que el Evangelio de Dios siga avanzando hasta lo último de la tierra. Y la Iglesia debe de despertar ante esto. Todos y cada uno de nosotros somos colaboradores en este asunto. Y Epafrodito nos enseña a ser colaboradores de esta forma, una forma desinteresada para los fines más gloriosos que puedan haber en la faz de la tierra. Son intereses eternos, donde la salvación de muchas personas, Dios lo ha puesto en medio de su pueblo para que su pueblo viva generosamente, viva entregada por completo, viva extendiendo su vida hacia esa misión. Somos colaboradores y eso está en Epafrodito. Se le está recordando hoy a Epafrodito como una persona que colaboró con Pablo para la misión del Evangelio y la extensión del Evangelio. ¿Cuánto de nosotros nos preocupa la salvación de las personas? La manera en la cual nos implicamos en la misión de Dios, eso es lo que nos importa, la salvación de las personas. Estamos en un sistema mundano, donde intentamos todos salvarnos a nosotros mismos. Constantemente estamos pensando en cómo avanzar, cómo prosperar, cómo hacer mejor las cosas, pero es que el Evangelio nos enseña eso. El Evangelio nos enseña a salir de nosotros mismos para servir a otros. Esa es la colaboración que Dios está pidiendo a cada uno de nosotros. Nos cuesta desprendernos generosamente de nuestros recursos, de nuestro tiempo. Dios nos está llamando a colaborar. Trabajan juntos, Epafrodito y Pablo, trabajan juntos por la causa de Cristo. Eso es lo que estamos llamados nosotros. Trabajar por la causa de Cristo. Date cuenta que el trabajo de él no es una oficina con aire acondicionado, un buen ordenador, un buen iPad ahí puesto, no. Él ha puesto su propia vida. Está a punto de morir. Impresionante. Hermanos, debemos de colaborar, debemos ser colaboradores. Alguien que trabaja codo con codo por el mismo interés. Hay amantes del exhibicionismo en este tiempo. Gente que busca que simplemente los dones se muestran detrás de un púlpito. ¿Sí? Y van en busca de eso. Es como anteriormente cuando teníamos una teología un poquito más, una teología distorsionada. Me recuerdo que todas las personas perseguían aquellos dones visibles, donde se expresaban esas cosas extraordinarias que para ser vistos por los hombres llamaban esa figura. Yo muchas veces discutía con algunos hermanos en este aspecto. Digo, todos piden los mismos dones, pero en las Escrituras también aparece el don de servir, el don de misericordia, aquellos que expresan misericordia sobre otros. ¿Dónde están esos dones? ¿Simplemente son los visibles, aquellos que son importantes? ¿Aquellos extraordinarios, con cosas místicas? ¿Realmente? Hermanos, hay dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros para el servicio de los santos, para el avance del Evangelio en nuestra ciudad y allá donde el Señor nos envíe. Sigue diciendo otros rasgos distintivos y dice,
mi compañero de milicia. O sea, él no es su rival. Muchos en este tiempo se toman como rivalidad el asunto de la iglesia. Y no es eso, él es su compañero de milicia, de lucha. Es su compañero de lucha. Sí, el pastor Manolo y yo nos llamamos, compañero, ¿cómo va? Sí, porque estamos en el mismo campo de batalla. Y somos compañeros, el mismo enemigo que tú enfrentas es el mismo enemigo que enfrento yo. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, dice Efesios capítulo 6. Por lo tanto, todos esos enfrentamientos espirituales que usted vive, también lo vivimos cada uno de nosotros. Y la batalla no es entre nosotros, sino nosotros somos compañeros de milicia. Somos compañeros en este asunto. Enfrentamos todas las cosas contra un mismo enemigo, pero también con un mismo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, que es Cristo, nuestro buen Dios. Así que Pablo muestra que ese compañerismo es un compañerismo en un campo de batalla. ¿Sí? Pablo usa mucho esta frase. La batalla, la expresa mucho en sus cartas. Es pasar juntos una guerra espiritual que estamos enfrentando. Así que, hermanos, prestó su vida, prestó su tiempo, arriesgó todo cuanto tenía por el avance del Evangelio. Amén. Amén. Sigue diciendo rasgos de él, dice vuestro mensajero. Porque si vamos al capítulo 4, versículo 18, miren quién es, Epafrodito. Dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, ¿qué? Lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre, nuestro Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. O sea, aquella ofrenda que Epafrodito llevó, que era aquello que le faltaba por ayudar de la iglesia de Filipo a Pablo, fue llevada por Epafrodito, se convirtió en el mensajero de la iglesia de Filipo, que ayudó a Pablo. Y Pablo lo vuelve a enviar a la iglesia porque quiere, que ahora lo veremos, que los corazones de ellos sean confortados por de nuevo el regreso. El tipo de hombre que era un mensajero, así como nos llama a Dios, dice que su mensajero y su servidor para mis necesidades, dice el texto. Y realmente esta es una aplicación de Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, aceptable a Dios, que es vuelto culto racional. Eso es lo que Epafrodito está mostrando. Está entregando hasta su vida entera por completo al servicio de Dios, su misión y los hermanos. Ese es Epafrodito. Estamos hablando hoy de él. Cuando llegue al cielo le daré un abrazo. Porque realmente está mostrando rasgos que nos gustaría tener. Y están en las escrituras expuestos para que podamos aprender de ello. Y si hay algo que debemos de imitar, porque Él es la imitación de Cristo, podamos hacer. ¿Amén? Ahora, es que realmente, ¿cómo se le recordará a Epafrodito? No sé si el epitafio de la tumba de él pone algo de esto. Pero todos los que hablen de Epafrodito hablarán bien. Nadie tendrá una mala palabra. Y pensando en esto, pensaba en los malos hombres que han habido en la historia. Adolf Hitler, ¿cómo le recordamos? ¿Sí? Cada una de las personas que han cometido atrocidades en la historia, ¿cómo se les recuerda? Y son nombres ilustres dentro de la sociedad. Algunos son seguidores hasta de ellos, a pesar de la maldad que cometieron y se les recuerda. Unos para bien, otros para mal. Pero es que este Epafrodito, alguien anónimo, realmente no simplemente era reconocido en aquel tiempo, es reconocido hoy y es reconocido en el cielo. Porque su corazón era completamente entregado a la eternidad. Su servicio fue expuesto a la eternidad. Mira el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros. Voy a enviarlo, ¿no?
a Epafrodito, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y este texto me llama porque, por ejemplo, yo se lo escuchaba a los mayores decir esto, que han pasado por un momento y un suceso malo, y dice, yo no he querido decírselo a mis hijos para que ellos no sufran. Epafrodito no estaba mal porque los hermanos se habían enterado que estaba, o sea, que él estaba enfermo y no habían venido a verle y él era una víctima más. No, porque el que estaba sufriendo era Epafrodito, estaba a punto de morir. Y él no está diciendo, no han venido a verme los hermanos, estoy pasándolo horriblemente y nadie viene a verme. Realmente Epafrodito no está mal por eso. Epafrodito está mal porque sabe que los hermanos han enterado que él está a punto de la muerte y piensa que ellos se han entristecido por su situación. Es como Epafrodito quiere decir, yo no quiero que mis hermanos se enteren porque van a sufrir, se van a preocupar y yo no quiero que por mi causa ellos estén preocupados. Muy distinto todo, ¿no? Está pensando aún en dentro de su enfermedad, a punto de morir, que los hermanos no se enteren de lo que está sucediendo. Es algo que impacta, porque es un tipo de amor que no se ve, y es la expresión del Evangelio. Veo a Cristo ahí, porque Cristo, camino a la cruz, nos enseñó a aquellas mujeres, no lloréis por mí, llorar por vosotras. Realmente porque Él quería que ellos conocieran a Cristo, no como alguien sufriente que está muriendo como una lástima, no, sino que quería que lo viesen como realmente es. Jesús en la cruz nos enseñó eso, a no rogar por Él, rogó por los pecadores que estaban al frente cometiendo aquella atrocidad. Cristo en la cruz no se lamentó de su situación, salvó al pecador que confesó su nombre y dio oportunidad al otro, pero el otro lo rechazó. O sea, es una implicación completamente de lo que el Evangelio es. Y este amor nos desafía, hermanos, a no estar preocupados por nosotros mismos, nuestros problemas. No somos víctimas. No somos víctimas. Somos parte de ese propósito que Dios tiene para este tiempo, para ayudar y a pesar de nuestras dificultades a nuestros hermanos. Dice el texto que estaba gravemente, dice, y se angustió. Él estaba enfermo y se angustia por lo que otros puedan estar sintiendo acerca de lo que él está ocurriendo. La palabra angustió es la misma palabra que aparece en Jesús en Getsemaní. Quiere decir una expresión profunda de angustia, como diciendo, mis hermanos están sufriendo por mí, por como yo estoy. Y no quisiera que se enterasen, ¿no? ¿Usted no ha escuchado a algunos de los mayores decir eso? Muchas veces nosotros como padres no queremos que nuestros hijos se enteren de lo mal que estamos pasando la situación, para no preocuparlos, que son madres y padres lo saben. Muchas veces las dificultades que pasamos decimos que no se enteren los niños porque no queremos que crezcan con esto, ¿no? Por eso lo que Epafrodito está haciendo. En el contexto de la imitación estamos llamados a imitarlo. El Evangelio, hermanos, nos llama, nos muestra el verdadero amor y es dar lo mejor de nosotros. Constantemente damos lo que nos sobra, nuestro tiempo que nos sobra, nuestro dinero que nos sobra, nuestros recursos que nos sobran. Bueno, pero es dar más de lo que tenemos. Ese es el llamado a la imitación de Cristo. ¿Amén? Así que daros cuenta que este versículo nos enseña todo eso. Miren el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo profundamente estaría conmocionado de que si él pierde la vida realmente, pues estaría triste. Expuso su vida por completo al servicio del Evangelio. Miren su situación, el versículo 26. Dice, aparece 3 veces lo que le está ocurriendo. En la parte B del versículo 26 dice, gravemente se angustió, estaba angustiado. Mira el 27a, estuvo enfermo. Miren el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Miren la situación de él. A menudo nuestra preocupación de la vida nos desespera
y creemos que Dios no controla nada de lo que está ocurriendo sobre nuestra vida. Pero este texto nos refresca que si hoy estamos aquí es porque Dios ha tenido misericordia. Amén. ¿Verdad? Y es lo que dice este texto, el 27, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Estamos esperando las misericordias de Dios? Echa un vistazo a este texto. Epafrodito expuso su vida, abandonó su ciudad, abandonó su hogar, abandonó su iglesia, abandonó su trabajo y expuso su vida por causa del Evangelio. Y a menudo vemos a cristianos perdiendo su vida cristiana por todas estas cosas. Por nuestro trabajo, por nuestra familia, por todo. No digo que la familia y el trabajo no sea algo importante, pero si todo aquello te quita de darle gloria a Dios, examina tus prioridades y pon a Cristo en el centro. Porque todas estas cosas, sin Dios en el centro, pierden su valor más absoluto. Trabajo sin Dios, familia sin Dios, iglesia sin Dios, todas esas cosas que tú antepones por un servicio que realmente desplazas a Dios, no tienen ningún sentido. Pablo abandona todo esto porque la exigencia del momento exigía abandonar todo aquello. Y cuando nuestra fe es expuesta y exige dar un servicio a Dios por encima de todas nuestras cosas, hermanos, expongámoslas. Porque entonces se nos recordará para bien. Amén. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Es un acto soberano de Dios. Es un acto soberano de Dios que él muestra sobre la vida y la situación de Epafrodito. Es difícil la vida. A veces hay sinsabores, hay cosas que nos superan, hay veces que estamos expuestos hasta la misma muerte y dificultades, enfermedades, cosas que suceden. Pero hoy debemos de pensar que Dios ha tenido misericordia constantemente sobre nosotros. Y su misericordia es mejor que la propia vida. Amén. Amén. A menudo tenemos miedo de que nuestro pequeño reino se hunda, ¿verdad? Intentamos protegerlo. Pero ¿y si esperamos en las misericordias de Dios constantemente? Creo que te hará mucho más fuerte eso. Esperar en la soberana misericordia de Dios en tu vida, que esperar en todas las cosas con tus propias fuerzas. Epafrodito se quedó sin fuerzas, punto de perder la vida, pero la misericordia de Dios estuvo con él. La misericordia de Dios debe ser recordada en nosotros constantemente. El Salmo 103, no olvides, alma mía, ninguno de los beneficios que tiene Dios para ti. Efesios 2:4, dice por su misericordia en nuestra salvación, pero no solamente en eso, sino que la misericordia va detrás de nosotros, mas el bien y la misericordia, como dice el Salmo 23, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Depende no de todo lo que tú tienes, depende del Dios que tú tienes, de su misericordia sobre ti. La misericordia de Dios sobre Epafrodito no solamente benefició a él, sino también a Pablo, como dice el texto. No solamente tuvo misericordia de él, sino también de mí, para que yo no estuviese triste. Amén. Y miren del versículo 28 al 30, todo lo que ocurre. Así que le envío con mayor solicitud. A causa del desespero que él tiene de que vosotros sepáis que él está bien, lo envío con mayor solicitud. Él va a ser el que va a ir. Para que al verle de nuevo, ¿qué? Os gocéis. Así debemos recibir a los hermanos, con gozo. Tener en alta estima a aquellos que sirven al Señor. Y yo esté con menos tristeza, dice Pablo. Es muy personal todo esto, ¿no? Dice, recibidle, pues en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio a mí. 28, gozo de volver a verle. 29, recibidle con todo gozo. Versículo 29, tenedlo en alta estima. Versículo 30, porque Él expuso su vida. Entonces debemos de considerar a aquellas personas que realmente exponen su vida, su tiempo, su
sus recursos para el servicio de Dios. Merece ser recibido como el Señor nos recibirá en un día si este servicio es prestado. Hemos leído en el texto de Mateo 25, en lo poquito me has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa el gozo de tu Señor. Así debemos de recibir a nuestros hermanos, como el Señor un día nos recibirá. A veces se menosprecia el trabajo de las personas, el servicio que las personas han prestado a la iglesia del Señor. Pero aquellas personas que verdaderamente han servido a Cristo y están sirviendo al Señor, tengámoslos como Cristo los tiene. Él los pondrá en el gozo de su Señor. Así que reciban a esos hermanos con gozo. Aquellos que aman la obra, aquellos que entregan todo por la obra de Cristo. Hermanos, recíbanlos con gozo. Así que cuando lo temporal afecta a la eternidad, es lo que está sucediendo aquí. Él está entregado a lo temporal, a la misión, al servicio, pero tendrá una entrada triunfal en aquel momento, porque ha prestado un servicio fiel a Dios. Sirvamos con alegría, sirvamos con gozo al Señor. Entreguemos nuestras vidas por las personas que tenemos a nuestro lado. Amemos de mejor manera. Personas insignificantes dentro del contexto cultural de nuestra propia vida. Son personas que Dios usó para hacer grandes cosas en medio del pueblo de Dios. Lidia, estando en aquel lugar donde Pablo viene por primera vez a Filipo y Pablo predica y el Señor abre su corazón, ella abre su hogar. Simplemente el abrir su hogar para que Pablo pudiese allí predicar la palabra de Dios se convirtió en que la iglesia de Filipo fuese plantada. Hoy tendremos Filipenses por toda aquella trayectoria de aquella mujer que simplemente aparece en unos cuantos textos de las Escrituras, pero expuso todo lo que tenía para el servicio de la obra. Amén. La casa de Estéfanas, cuando él abrió su casa también para que el Evangelio fuese predicado. Hermanos, muchas veces las cosas insignificantes y pequeñas son aquellas que abren que el Evangelio sea extendido. Seamos más abiertos, digamos con una mentalidad misional. Todas aquellas cosas que quizás tú las pasas por alto porque crees que son insignificantes, ayudarán a un avance. Ayudarán al avance del Evangelio. Hoy quiero recordar el testimonio de nuestra hermana Olimpia, con libertad lo digo. Empezó a venir y dijo, poco a poco, ayer bauticimos a su hijo. A veces cosas insignificantes que alguien las pasa por alto son profundas y perduran para la eternidad. Por lo tanto, hermanos, no tengas en poco lo que tú haces para el Señor. Hazlo. Simplemente haz lo que tengas que hacer. Y el Señor se glorificará en todo ello. Hermanos, que seamos recordados de la mejor manera. Cuando dejemos esta tierra, seamos recordados como personas que fueron útiles en las manos del Señor para el avance del Evangelio. Así que espero que la historia de Epafrodito nos motive por la obra del Espíritu Santo en nosotros, a que esos rasgos distintivos sean una realidad en nuestra vida. Si tiene que pedir perdón, si quiere llorar, puede llorar, pedir perdón a Dios por todas las cosas que quizás limitemos nuestra propia vida por las cosas que nos rodean, por las ambiciones de nuestro propio corazón. Abandonemos nuestro pecado de egoísmo, de idolatría a nosotros mismos y vivamos desinteresadamente como Cristo lo hizo. Y así siguieron el modelo muchos: Pablo, Afrodito, Pedro, Juan, todos y cada uno de ellos los recordamos por esa imitación que tuvieron de Cristo, donde el avance de la misión y el servicio de los hermanos fue notorio y la iglesia continuó avanzando porque Dios los utilizó para gloria y honra de su nombre. Así que, hermanos, les desafío este domingo que podamos meditar en ello. Gracias, Padre. Es tu palabra, no es la nuestra. La historia de Epafrodito no está aquí por estar.
Tú inspiraste al apóstol Pablo para que estuviese aquí escrito en esta carta de Filipenses esta historia preciosa. Él es imitador de Cristo. Él tuvo que dejar 1900 kilómetros, dejar su casa, su iglesia, viajar 1900 kilómetros. No está comparado, Señor, con lo que tú hiciste. Pero si te imitó, tú dejaste mucho más para salvar a personas como nosotros. Ayúdanos, Señor, a perder de lo nuestro. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestra vida egocéntrica y a salir de nuestros propios deseos para servirte a ti y servir a nuestros hermanos. Ayuda a la Iglesia a que sea formado este carácter para gloria y honra de tu precioso nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.